en el nombre de Jesús hay libertad. Hola, buenos días hermanos, espero que estén muy bien como siempre y les extrañamos mucho. Quizás muy pronto podemos estar congregándonos allá con ustedes nuevamente en nuestra iglesia. Pero mientras vamos a seguir acá en video virtualmente, ¿cierto? Hoy es el último domingo, el último mensaje de nuestra serie del mes de agosto, que es Edificaré mi servicio. Y quisiera hablar con ustedes sobre el corazón del siervo fiel. El corazón del siervo fiel. El texto sería Lucas capítulo 16, versículos 10 a 15. Lucas 16, 10 al 15. En este pasaje de Lucas comienza una sección que trata sobre el uso sabio de las posesiones. Las personas a menudo intentan adquirir posesiones para asegurar su futuro y vivir cómodamente en el presente. Acá Jesús usó el ejemplo de un administrador asunto para revelar la necesidad de acumular riquezas terrenales. La lección de esta parábola gira en torno al administrador astuto que se da cuenta en su propia situación que sería juzgado por la forma deshonesta en que había manejado las posesiones de su amo. Entonces, hablando de un mayordomo, un siervo fiel o un siervo mayordomo. La luz de ese hecho trató de conseguir amigos que le proveerán su bienestar más adelante, disminuyendo lo que se le debía a su amo. Su acción astuta garantizaría su bienestar futuro. Con esta parábola, Jesús estaba señalando que todos plenamente advertidos del juicio divino venidero deberían seguir el ejemplo de este administrador. Cuando hablamos de parábola en la Biblia es cuando Jesús habló o dio una historia sobre algo como una historia celestial o como terrenal con sentimiento celestial y que puedes aplicar a su vida. Pero a veces habló en parábolas y las personas no las entendieron. Y muchas veces explicó a sus discípulos nomás el sentimiento de las parábolas, ¿ok? Pero acá es otra parábola que es una enseñanza de Jesús, hablando de cosas celestiales a sus discípulos y también a los demás. Y acá estaba hablando mayormente a los discípulos, pero también los fariseos estaban escuchándole, como casi siempre acá en el Nuevo Testamento cuando Jesús habló. Todas las personas están en una situación peor que este gerente, porque sus destinos eternos penden de un hilo. En lugar de aferrarse frenéticamente a las posesiones que pronto desaparecerán, la gente debería regalarlas, especialmente a los necesitados. El dinero no durará, pero las personas, la palabra de Dios y su reino, sí. Entonces debemos recordar que lo que tenemos acá en este mundo, las cosas y posesiones terrenales, no van a durar. No podemos llevarlos
al cielo. Entonces, pero vamos a entender lo que puede durar hasta siempre, que es el reino de Dios y su justicia. Sus inversiones cosecharán dividendos eternos o no. Número 1, vamos a tener 3 características acá de que sobre el corazón del siervo fiel, pero primeramente debemos decidir como creyentes que yo seré fiel en todo. Número 1, seré fiel en todo. Versículo 10 acá de Lucas 16, dice acá esta enseñanza, la parábola de Jesús. Jesús está hablando acá, dice, el que es fiel, acá menciona 4 veces fiel en estos 2 versículos acá. También 3 veces ocupa la palabra injusto o injustas. Pero dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. 11 dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces debemos ser fieles en todo. Las cosas pequeñas y también las cosas más grandes. La forma en que las personas manejan su riqueza mundana muestra su fidelidad. Si se puede confiar en una persona con un poco, si mantiene la integridad incluso en asuntos pequeños donde un pequeño resbalón podría no aparecer, entonces esa persona ha demostrado ser confiable para asuntos grandes. Entonces ahora cada persona tiene cosas pequeñas, quizás tienes una casa o un auto, es más grande. Pero en todo debemos ser fieles en estas cosas. Porque lo que dijo Jesús, entonces, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Quién os dará lo que es vuestro? Entonces, debemos ser fieles en lo que tenemos acá en este mundo. Con nuestras posesiones, también debemos estar dando a Dios también, porque es obediencia a dar de lo que hemos recibido de Dios, sabiendo que todo lo que hemos recibido es de Dios. Lo contrario también es cierto. El que voluntariamente robaría 1,000 pesos también puede estar dispuesto a robar millones. Sabemos que Judas Iscariote era un ladrón. Y también Jesús le llamó un diablo. Pero no empezó un día cuando él estaba robando como mucho de las almas del grupo de los apóstoles. Probablemente empezó cuando era un chico y cuando era un joven. Y después estaba robando más y más y más. No estaba cuidando lo que tenía y era el tesorero del tesoro de los discípulos y de Jesús. Pero el apóstol Juan dijo que estaba robando, quitando plata de esta plata, de ese tesoro de ellos, de la ofrenda también. Lo contrario, no, la confiabilidad va al núcleo mismo de una persona y surgirá en todas las situaciones y sean pequeñas o grandes, significantes o importantes. Cada peso de riqueza mundana proviene de Dios. Si alguien no ha sido digno de confianza en el manejo de esa riqueza,
¿cómo puede Dios confiar en esa persona con verdaderas riquezas? Los tesoros interminables del cielo. Entonces Jesús está enseñando, si eres un siervo, bueno, pero si no puedes ser fiel, como un siervo fiel con lo que tienes acá en este mundo, ¿cómo puedes estar seguro pensando que puedes estar un buen mayordomo de las cosas del reino de Dios, las cosas celestiales en la vida? Entonces debemos ser fieles de lo que tenemos acá en este mundo. Si alguien no ha sido digno de confianza con la propiedad de otra persona, es decir, como un mayordomo, posesiones terrenales que en realidad pertenecen a Dios, entonces, ¿cómo puedo dar al cielo como posesión eterna? ¿Ok? Entonces, una buena lección acá con Jesús. Entonces, hablando del corazón del siervo fiel, y número 1, seré fiel en todo. Número 2, serviré solo a Dios. Versículo 13, acá Jesús dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará el otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es imposible, Jesús está diciendo. Entonces, ¿quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Maestro? Es Dios. Y entonces, también no podemos servir otro maestro. Aquí está hablando de mayormente del dinero, hablando con sus discípulos, también los fariseos escuchando. ¿Recuerdas? Los fariseos tenían los corazones muy duros y quisieran guardar mucho de la plata por sí mismos. Debemos decidir a quién o a qué vamos a servir. ¿Vamos a servir a Dios o a otra cosa o a otra persona? El dinero a menudo ocupa el lugar de Dios en la vida de las personas. La forma en que una persona maneja el dinero indica cuánto dominio ha alcanzado el dinero en la vida de esa persona. Jesús explicó que nadie puede servir o ser esclavo de o pertenecer a dos amos, a dos maestros, a dos señores, a dos dioses, puede decir. Desde un punto de vista espiritual, todas las personas servirán a alguien o algo. Aquí Jesús habló de dos opciones, Dios y el dinero. Las personas pueden optar por servir el dinero. En esencia, eso significa servirse a sí mismas y a todo el placer y el poder que el dinero puede comprar, o pueden optar por servir a Dios. Pero nadie puede hacer ambas cosas, porque las dos opciones son opuestas, ¿ok? Entonces vamos a enfocarnos, vamos a servirnos a Jesús, a Dios, o vamos a servir el dinero, o otro Dios, o otra cosa. En el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, capítulo 24, versículo 15, acá dice Josué, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Entonces, hoy es el día, no debemos esperar quién vamos a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, y a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Entonces, otros dioses estaban sirviendo a otros dioses y no el gran Dios Jehová. A terminar dice, pero yo y mi casa servimos a Jehová. Entonces Josué tomó la decisión
que él, por lo menos él y su casa, servirían a Jehová en la vida. Hermanos, cada de nosotros, como padres, como jóvenes, incluso niños, pueden tomar la decisión que hoy es el día que voy a tomar para poder servir a Dios en todo. No voy a servir a mí mismo, no voy a servir el dinero, no voy a servir las riquezas de este mundo, voy a servir a Dios. No más, nadie más, nada más en la vida. Nadie puede buscar el placer egoísta y ser capaz de regalar dinero. Cuando el dinero es el amo de uno, no puede haber lugar para Dios, quien requiere obediencia y devoción incondicional. Evite los juicios erróneos acá también. En el Nuevo Testamento también Jesús estaba hablando. Digo que tiene que aborrecer a tu padre, a tu madre, a tu mujer y a tu hermana, a tu hermano, incluso a ti mismo, para poder seguir a Cristo en todo. Entonces no es que debemos aborrecer 100%, porque obviamente debemos amar a nuestros padres y honrarles y respetarles, pero Jesús estaba diciendo que mira, puedes tener solo un Señor, solo un Maestro, solo una persona que estás adorando y sirviendo en todo. Entonces, obviamente voy a servir a mi familia, voy a servir de verdad a todo, voy a amar a todos, incluso los enemigos, pero también debo decidir en todo de mi vida, debo servir solo a un Señor. Y he elegido servir Dios como acá como Josué también, pero yo y mi casa sí serviremos a Jehová. Es algo que he decidido y lo decidí hace mucho tiempo, y gracias a Dios porque es fiel y está conmigo, y sigo trabajando en la mayordomía de mis posesiones acá en este mundo, que de verdad no son mías. Pertenece a Dios porque son de Dios. Porque yo pertenezco a Dios incluso. Evite los juicios erróneos acá. Muchas personas ricas son cristianos, maduros y genuinos. Conozco muchos que tienen mucha plata y también nos han dado por cosas acá en nuestra iglesia, para el inicio de la iglesia y también para la propiedad que quisiéramos comprar para la iglesia igual, y hay muchos genuinos. Entonces, un varón rico no es el enemigo. Ese es falso. Sí, hay varios, y también hay varios pobres, humildes, que son contra de nosotros, pero la riqueza no es el problema. Entonces, no es la riqueza, no es el dinero. Esa cosa no es el problema, pero muchos cristianos maduros trabajan y también trabajan duro y esperan que se les pague. Ese tampoco es el problema. El dinero para estas personas es solo un medio para lograr un fin. Sin embargo, algunas personas trágicamente han hecho de la riqueza un fin en sí mismo, lo que hay que servir su Dios. Entonces, gracias a Dios tenemos el dinero, tenemos la plata para poder cumplir el ministerio, para poder apoyar al ministerio de Jesucristo. Es lo que estamos haciendo en nuestra iglesia. Y gracias por esto, pero no estamos sirviendo el dinero, estamos sirviendo al Señor a través del dinero, porque el dinero pertenece a Él y Él está probándonos si podemos
si podemos cumplir nuestra mayordomía como fieles siervos, buen mayordomos con la plata para su ministerio, para su gloria. Los cristianos, el dinero, para los cristianos, el dinero es siempre un medio de servicio, nunca un objeto final. Es para servir. El dinero es un préstamo de Dios para ti, para una mayordomía inteligente, un buen servicio, nunca una medida de su valor real. Entonces Dios está dándonos cosas, posesiones, plata y muchas cosas, como gracias a Dios por la vida también. Pero es probándonos y haciendo todo para su gloria. Es un gozo tener parte en su ministerio y lo que está haciendo. Número 3, trabajaré. Yo tengo que decidir, trabajaré en mi corazón. Obviamente, mi corazón, mi ser interior pertenece a Dios, pero también debo tomar la decisión. Voy a trabajar, voy a obrar en mi corazón. Versículo 14 acá. Dice, y oían también todas estas cosas los fariseos. Entonces Jesús estaba hablando, enseñando a sus discípulos que eran, pero acá también, todas estas cosas también escucharon los fariseos que eran avaros y se burlaban de él, como prepotentes, ¿cierto? Estaba diciendo que está enseñando sobre las riquezas de este mundo y tiene que servir solo al Señor, como un Señor. Versículo 15 dice, entonces les dijo. Entonces Jesús contesta las burlas y otras cosas, los dichos, las palabras de estos fariseos. Dice Jesús, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Ahí está. Entonces trabajaré en mi corazón, porque acá Jesús dice, mas Dios conoce vuestros corazones. Dijo Jesús, hablando de Dios, obviamente es Dios también, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de... no tengo el resto del versículo acá, pero bueno, acá, más Dios conoce vuestros corazones acá. Aunque la prosperidad puede ganar alabanza, nunca debe sustituir la devoción y el servicio a Dios, porque lo que este mundo honra es una abominación a la vista de Dios. La mayoría de este mundo, incluso muchos creyentes, están adorando más el dinero. O por lo menos tiene otro Dios que están sirviendo. No están sirviendo al Señor, nuestro Dios. Las personas como estos líderes religiosos que centran sus vidas en la apariencia externa e impresionan a los demás, y la riqueza logra ambos. Sirven al maestro equivocado y por lo tanto no pueden servir a Dios. Tales acciones son una abominación, algo aborrecido, odiado, detestado a su vista. Hoy debemos decidir, trabajaremos en nuestros corazones en vez de todo lo exterior, como los fariseos, que Jesús dijo que ustedes están honrando a todos y orando ahí públicamente, pero dentro de tiene corazones malignos, como los lobos, como Satanás. Y debemos siempre estar trabajando en nosotros, es decir, nuestro ser interior,
nuestro corazón. Debemos guardar la mente. Debemos estar honrando y sirviendo solo un Señor, quien es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor que dio su vida en rescate por nosotros. Y qué buenas noticias. También podemos predicar, podemos testificar la verdad con amor a los demás, diciendo que mira, no tienes que servir a este mundo, no tienes que servir a la plata, no tienes que servir a otro Dios, pero puedes servir el Dios de este mundo. Puedes servir a Jesús, quien es el único camino al cielo, al Padre. Es solo por Él. Oremos. Padre, te damos gracias por el gusto, el privilegio de servirte con nuestras vidas. Pero ayúdanos, Dios, servirte en todo y no servir a otra cosa o otra persona más que ti. Porque en ti confiamos, en ti tenemos salvación, en ti tenemos el gran amor tuyo en nuestras vidas. Ayúdanos a ser siervos con corazones fieles a ti, contigo siempre en todo. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo oremos. Amén. Mis hermanos, cantamos juntos fuerte Dios. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, la creación canta de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, la creación canta de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, la creación habla de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey. Te exalto, Cristo mi Rey. Te exalto, Cristo mi Rey. Mis hermanos, pasamos a los tiempos al tiempo de los tres grandes. Entonces te quiero recordar, antes de comenzar a comentarte los de esta semana, que los tres grandes son un tiempo en el cual tú durante una semana entera tienes la oportunidad de poder estar orando por uno de nuestros misioneros, un país y una comuna de Santiago. Entonces, recuerda que después de esta información lo que te toca hacer no es solamente escucharla, sino que te toca llevarla a la práctica. ¿Y cómo? Yendo a orar por ellas. Así que te animo a que cada vez que escuches
los tres grandes, ya sea de cualquiera de nuestros hermanos de la iglesia, te animo a tomar nota y estar en la semana orando por estas tres cosas. Te quiero comenzar compartiendo rápidamente para aprovechar el tiempo sobre el pastor John. Tú sabes, a muchos de la iglesia lo conocen, entonces él estuvo un tiempo con nosotros y ahora está en su iglesia Bautista La Cruz. Como te lo puedes imaginar, él está haciendo todo de forma online, al igual que nosotros, y nos comenta que comenzó, de hecho el mes de julio comenzó reuniones de varones y efectivamente salió muy bien y yo creo que las va a hacer por un tiempo, va a tener un tiempo programado para ellas, para esas reuniones de varones y nos pide que oremos también por ellas, también por reuniones de damas y de señoritas. Las tienen cada sábado, entonces también nos pide que oremos por ello y por los nuevos discipulados que están teniendo. Y en específico nos pide que oremos por ellos y también por este mes que estarán comenzando reuniones de matrimonios por esta aplicación llamada Zoom. Entonces nos pide que oremos por ellos. Y te quiero comentar el país de Guatemala. Guatemala, este nombre, Guatemala, significa lugar de muchos árboles. Qué curioso, por el país. Tiene 16 millones de habitantes el total. Y en el país se dice que hay dos Guatemalas. Dos Guatemalas. ¿Por qué? Por la diferencia económica. La diferencia económica, buena diferencia económica, como teniendo dinero, y una pobre. Entonces las personas pobres y con buenos recursos. Por eso se dice allá que hay dos Guatemalas. Tiene 25 etnias. En la actualidad, hoy en día, tiene 25 etnias, de las cuales 22 tienen su propia lengua. 22 etnias tienen su propia lengua. Y el país también es más de 70% católico y demás otras religiones. En 2018 se reveló un estudio de que hay analfabetismo, perdona, me cuesta decirlo, con 81,5% en todo el país son analfabetas, en gran número del país, y los niveles educativos que la mayoría de las personas tienen de estudios es simplemente muy bajo, lo que en Chile conocemos como la básica, casi todas las personas de Guatemala tienen solo sus estudios de enseñanza básica. Entonces te animo a que estemos orando para que Dios envíe, y de seguro hay iglesias allá predicando la sana doctrina, entonces que Dios los use en gran manera. Y también por misioneros, que lleguen a esas etnias, esas 25 etnias, las cuales tienen su propia lengua, 22 de ellas. Y la comuna a la cual te quiero hablar hoy es Ñuñoa. Rápidamente, en 2017 se registró que tiene 208.000 habitantes. No hay iglesias del equipo, pero eso no significa que no hayan iglesias predicando sana doctrina en el lugar. Esta es una de las comunas, quizás ya lo sabes, con mayor calidad de vida en Santiago y también es catalogada como una de las más seguras en Chile. Tiene la mayor cantidad de profesionales en estudios universitarios de Chile, de todo Chile. Pero son personas con buen estado económico, socioeconómico. Pero recuerda que la Biblia dice: ¿qué recompensa tendrá el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces, aún así, esas personas que confían mucho en sus riquezas necesitan el Evangelio, que es lo único que les va a salvar. Entonces, hermano, te animo esta semana a estar orando por John, por el país de Guatemala y por la comuna de Ñuñoa. Que Dios te bendiga.